Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Aranceles y Costo de Operación Aduaneros. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida a este laxo académico 2026-1, su facilitador virtual, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase. Hoy, miércoles 21 de enero del 2026, damos inicio a nuestro primer encuentro síncrono, cumpliendo con lo establecido en nuestro plan de evaluación del laxo que estamos cursando. La agenda que vamos a trabajar es la bienvenida al laxo académico 2026-1, que ya la acabo de hacer. Vamos a hablar un poquito sobre el plan de evaluación, sobre el cronograma de encuentros síncrono. Vamos a hablar un poquito sobre la unidad curricular, aranceles y costo de operación aduanera. Y vamos a dar una serie de recomendaciones finales, ¿ok? Que es importante uno reforzarlas y decirlas para que tomen ustedes sus previsiones. Bienvenidos a todas las personas que se están conectando. A lo largo de la presentación voy a hacer unas pausas por si de repente hay alguna duda, pregunta o inquietud. Ustedes las puedan hacer y la vamos respondiendo en el momento. También es importante mencionar que este encuentro síncrono está siendo grabado para aquellos participantes que no pudieron conectarse. Mediante el link puedan visualizar y observar el video de todos los temas que abordamos, los tópicos que abordamos durante la presentación en nuestro primer encuentro síncrono. Bien, aranceles y costos de operación aduanera consta de tres núcleos temáticos. El primer núcleo temático nos habla sobre una clasificación arancelaria. El segundo, el impuesto de importación, ad valorem. Y el tercero, costos de la operación aduanera. Fíjense que nosotros estamos hablando aranceles, importación, operaciones aduaneras. Y esto nos quiere decir que estamos en presencia de una materia que está relacionada con la aduana. Y cuando nosotros hablamos que está relacionado con la aduana, está relacionado también con una serie de regulaciones legales establecidas en nuestro territorio venezolano y que se debe dar cumplimiento como tal. Vamos a hablar un poquito sobre los aranceles y tasa aduanera. ¿Qué será eso? Son impuestos que se aplican a los bienes que ingresan o salen en un país. Son esenciales para el comercio internacional y afectan directamente a importadores y exportadores. Entonces, aranceles y tasas en el ámbito aduanero son impuestos que nosotros debemos cancelar, que son aplicables ¿a qué? A los bienes que ingresan o salen de un país. Es decir, cuando hablamos de importación y cuando hablamos de exportación.
Tenemos que el derecho aduanero o los tributos aduaneros, como también se les puede conocer por otros autores, dice que nuestra legislación aduanera se rige por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica de Aduana y el Código Orgánico Tributario. Esto no quiere decir que también estén relacionadas otras leyes, decretos, providencia, estipulado en este caso por el sujeto activo. Recordando que el sujeto activo es el Estado y el Estado es quien delega responsabilidad sobre un ente específico. Por lo menos en materia de aduana, el ente que se regula, o sea, que regula todo, es el CENIA desde el punto de vista nacional. Las bases legales. También tenemos la ley de contrabando y las demás leyes y decretos, providencias y reglamentos que estén vinculados con los trámites aduaneros internacionales. Entonces, fíjense ustedes lo lo importante que es. O sea, estamos en presencia de una ley que regula, una ley que en todos los ámbitos están presentes y sobre todo en estos tiempos. ¿Por qué? Porque para nadie es un secreto que Venezuela es un país que importa, es un país que exporta también. Y bueno, todo eso está enmarcado dentro de las regulaciones. Cuando hablamos de aduana, vemos importación y exportación, que ya lo mencionamos en la lámina, una de las primeras láminas donde veíamos la parte de la operación aduanera, que está vinculado con la importación y la exportación, es decir, cuando yo traigo bienes y cuando yo saco bienes de un territorio venezolano o de, bueno, de un territorio que en este caso lo aplicamos en Venezuela porque es donde estamos legalmente y geográficamente hablando. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos antes de continuar? Ninguna. Seguimos entonces. Dentro de la operación aduanera tenemos las importación y las exportaciones, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver qué es una importación. La importación se refiere a la entrada de bienes y servicios al territorio nacional provenientes de otros países. Este proceso es vital para satisfacer la demanda interna de productos que no pueden ser producidos localmente de manera eficiente o en cantidad suficiente. Entonces, fíjense ustedes, entrada de bienes y servicios al territorio nacional proveniente de otros países. Entonces, allí estamos en presencia de importación. La importación, como la exportación, puede ser terrestre, aéreo o mediante las aguas, el mar. Podemos traerlo en barco
podemos traerlo en una gandola y lo podemos traer en aviones. ¿Ok? Vamos ahora con la parte y seguimos con la importación. Las importaciones pueden incluir una amplia gama de productos, desde materia prima, alimentos, productos manufacturados, tecnología avanzada. Es habitual que los países importen bienes que no estén disponibles en su territorio o que les resulte más costoso de producir, que es lo que pasa mucho aquí en Venezuela. En Venezuela a veces nos sale más económico importar una mercancía que fabricarla en el territorio venezolano. Entonces, uno dice, wow, pero parece mentira. O sea, uno tiene que pagar impuestos, tiene que pagar las tasas, tiene que pagar el flete, el seguro, la inspección, todos los aranceles que están vinculados con la importación, pero parece mentira que sale más económico. Y por eso es que mucha gente importa porque es más rentable a nivel de organización. Vamos ahora a conocer la exportación. O sea, ¿qué es la exportación? La exportación es un proceso de envío de bienes y servicios desde el territorio nacional hasta mercados extranjeros. En contraste con la importación, la exportación permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y diversificar sus fuentes de ingresos. Fíjense ustedes lo interesante que es. Permite a los productores nacionales acceder a mercados internacionales y así diversificar sus fuentes de ingreso. Las exportaciones pueden abarcar desde productos agrícolas y manufacturados hasta servicios especializados, tecnologías innovadoras. Este proceso ofrece múltiples oportunidades para que las empresas, las organizaciones o las entidades expandan su presencia global y aumenten su competitividad. Fíjese que tanto importación como exportación, yo puedo ofrecer servicios y lo tenemos como ejemplo. A veces hay empresas que compran maquinarias en China, en Rusia, en cualquier otro país y necesitan la mano calificada, especializada, para que venga a instruir al personal que va a operar la máquina. Ahí también estamos en presencia de una importación o una exportación, en este caso dependiendo de cómo sea la negociación. Entonces, esos términos tenemos que tenerlos claros. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud hasta los momentos con el tema de la importación y exportación? Ninguna, seguro. Bueno. Igualito se les recuerda que nuestro encuentro síncrono está siendo grabado, ¿ok? Para que aquellos compañeros y aquellos participantes que no pudieron conectarse lo hagan mediante el link y puedan visualizar todos los tópicos que hablamos
durante este primer encuentro síncrono. Ok, seguimos entonces. ¿Qué serán aranceles? Y se acuerda que en una de las primeras láminas decía aranceles y tasas. Bueno, los aranceles son impuestos que los gobiernos aplican a los bienes y servicios que se importan de otros países. Estos impuestos pueden tomar varias formas, pero su objetivo principal es doble: generar ingresos para el gobierno y proteger la industria nacional. A través de los aranceles, los gobiernos pueden regular el comercio internacional y controlar la entrada de productos extranjeros en su mercado. Fíjense que aquí voy a resaltar el objetivo doble que tiene, que es generar ingresos para el gobierno y proteger la industria nacional. Eso es importante saberlo y conocerlo. Seguimos. El arancel es un tipo de tributo. Grava un bien o servicio cuando cruza la frontera de un país. Comúnmente se aplica sobre las importaciones. Los aranceles pueden hacer menos eficiente la industria del país que lo establece. Fíjense ustedes lo importante que es. Lo importante que es. Pueden hacer menos eficiente la industria del país que los establece. Tenemos también que hay unos tipos de aranceles. Y recordemos que los aranceles es un tributo, es un impuesto que se debe pagar por conceptos de importación y exportación de bienes. Y en su mayoría se aplica más a las importaciones. Pero tenemos que hay unos tipos de aranceles. ¿Y cuáles son esos tipos de aranceles? Tenemos el arancel ad valorem, gravamen expresado como porcentaje fijo del valor de bien importado. Tenemos arancel específico. Es el gravamen expresado en unidad monetaria sobre o por cada unidad de medida de un bien importado. Fíjense que aquí estamos hablando y nos dice específico. Y tenemos el mixto. Es aquel compuesto por un arancel added valorem y uno específico, aplicado simultáneamente para gravar la importación de un bien. O sea que tenemos el fijo, tenemos el específico, pero también tenemos la combinación de los dos. Y esa combinación de los dos es lo que nosotros conocemos como un arancel mixto. Estimados participantes, ¿alguna duda, pregunta o inquietud? Acuérdense que voy explicando y la idea es que si hay duda, irlas aclarando de una vez. Sin embargo, es importante mencionar que cualquier duda, pregunta o inquietud, ustedes pueden hacerla por el foro de dudas.
recordando que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas. Para eso está el foro de duda. Ustedes dirán, profesor, pero ¿por qué? Porque la duda que tenga un compañero quizás pueda ser la duda que tenga el resto de sus compañeros. ¿Ok? Entonces allí es importante saber y conocer. Tengo una duda, hago la pregunta en el foro de duda. Espero que mi facilitador me responda. Seguimos. Cálculo de aranceles. Esto viene siendo factores determinantes. Al importar los siguientes elementos influyen en el cálculo arancelario. ¿Ok? Valor de aduana es el valor de transacción más flete más seguro. Tipo de arancel. Lo tenemos a devaloring específico o mixto. Código arancelario según clasificación del sistema de aduana. Origen de la mercancía. Si aplica algún tratado o preferencia. Fíjense que aquí es importante, estimados participantes, de conocer bien el rubro que yo voy a importar y de qué país lo estoy importando o estoy exportando. Y ahí revisar ese origen, porque quizás ese origen haya algunos tratados, acuerdos a nivel de importación y pueden suceder exenciones, exoneraciones o rebajas en las tasas que se aplican para la determinación de los impuestos arancelarios. Requisitos documentales en procesos arancelarios. La gestión arancelaria requiere una documentación precisa y completa, como factura comercial, lista de embarque, conocimiento de embarque, certificado de origen, licencias o permiso, en este caso sí aplica, y documento único de aduana o documento único administrativo que es conocido como la DUA, que es Declaración Única de Aduana. Entonces, fíjense ustedes, cada uno de estos documentos es importante consignarlos y tenerlos, porque estos documentos tienen otras ramificaciones y pagos, porque tenemos aquí los pagos de tributos que tenemos a nivel estadal, o sea, a nivel nacional y a nivel municipal. ¿Por qué? Porque también tenemos unos pagos de tributos mediante las alcaldías, en este caso La Guaira y Puerto Cabello. Entonces allí también se hacen unos pagos de unas tasas municipales. Y también tenemos la nacional, que es la que se le paga al CENIA. Y bueno, y así cada uno de otros requisitos que se pide. Porque recuerden que una importación después debe llevar un cierre
contable y es conocer cuánto fue el costo, sea, cuánto me costó a mí importar esa mercancía. Porque recordemos que el costo que dice la factura comercial, que es costo, seguro y flete, no es ese nada más. También tenemos otro costo como el flete terrestre, la inspección, la impresión del BL, la revisión por parte de los organismos competentes. Y bueno, todo eso genera costo. Y ese costo va sumando para sacar el costo final, cuánto salió la importación. Bien, estimados participantes, ya para ir cerrando este primer encuentro síncrono, vamos a hacer una serie de recomendaciones. Y esas recomendaciones se hacen para que ustedes tomen sus previsiones, para que ustedes no caigan en los errores que han caído otros participantes, como por ejemplo, revisar bien los archivos que van a subir, que sean de la materia que ustedes deben entregar. ¿Por qué lo digo? Porque está pasando muy recurrente y a mí me está pasando mucho que estoy dando costos 2 y me suben un archivo de auditoría. O estoy dando contabilidad 4 y me suben un archivo de administración. Estoy dando tributario 1 y me suben un archivo de finanzas o de presupuesto. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es revisar antes de subir el archivo que corresponda a la materia que ustedes están cursando. Por otro lado, recordemos que estamos en Venezuela y lastimosamente tenemos el problema de electricidad todavía. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos tomar las previsiones para que entreguen de manera oportuna sus evaluaciones. Es importante también tomar en consideración los servicios de Internet, porque a veces está lento, a veces puede estar rápido, a veces está caído, a veces está intermitente. Entonces empieza como que el estrés. Y como típico venezolano que somos, tenemos 6 días para entregar la evaluación y nosotros la vamos a entregar el sexto día, ya faltando 5 minutos para que cierre. Entonces, a veces del apuro queda el cansancio. Entonces, todas estas recomendaciones es importante que ustedes las tomen en cuenta para que no caigan en esa falta como tal. Y otra también que es importante, debemos despertar la capacidad investigativa. Recordemos que cuando nosotros somos estudiantes, somos investigadores, independientemente que el profesor nos suministre o no una guía, nos suministre o no un material de apoyo. Entonces ahí es donde ustedes deben pulirse y estar como quien dice pendiente. ¿Por qué hago estas observaciones? ¿Por qué ha pasado, estimados participantes? Y la idea es uno también ser portavoz para que las personas que no saben no vayan a caer en el error. Porque una cosa le digo, una vez cerrada la evaluación, si el participante entregó el archivo mal, triste por él. Porque de repente, si todavía está abierta la evaluación, puede borrar y subir el archivo que es. Pero si no, no puede hacer la entrega, porque una vez que se cierra la evaluación, ya ahí automáticamente no permite más aperturarla otra vez. Y bueno, ya para finalizar, lo dejo con este pensamiento donde dice, el conocimiento es poder, la información es libertad, la educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. Esto es del autor Kofi Annan. Y bueno, con esto cierro
nuestro primer encuentro síncrono. Nos vemos dentro de 5 semanas aproximadamente para nuestro segundo encuentro síncrono, que es la semana número 5. Recordando que los encuentros síncronos es semana 1, 5, 7 y 9. Y la entrega de sus actividades sumativas es semana 4, 6, 8 y 10. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.